Bueno, Dios les bendiga una vez más. Am, Vamos entonces a entrar a este cuarto tema y vamos a hablar un poquito sobre el texto masorético y los rollos del mar muerto. Vamos a ver de qué trata esto. Hablemos del texto masorético. Bueno, este texto masorético es un texto hebreo. ¿Ya? Es un texto hebreo. Este texto hebreo se creó ya entre los años 500 hasta el año 1000 después de Cristo. Después de Cristo. El texto hebreo que existía antes de este texto masorético, el que existía antes tenía una particularidad, y es que este texto hebreo no tenía vocales ni signos de puntuación. Al parecer así se escribió los textos del Antiguo Testamento originales. ¿Ya? El idioma hebreo carecía de estas vocales y puntuaciones. Entonces el texto masorético viene entonces en el año 500 después de Cristo hasta el año 1000, viene entonces a presentarnos un texto hebreo con vocales y con signos de puntuación. Entonces este texto masorético viene a convertirse en la base más importante a la hora de hacer traducciones de los libros del Antiguo Testamento hebreo a los distintos idiomas. El texto que se utiliza es el texto masorético. Este texto masorético se le conoce así porque fueron unos hombres, unos judíos conocidos como los masoretas. Ya estos masoretas eran los que escribían. Entonces estos masoretas, hombres judíos, fueron los creadores de este texto llamado el texto masorético. Ahora, estos masoretas se levantaron en una familia conocida como los Ben Asher. Los Ben Asher. Esta familia radicaba en una ciudad llamada Tiberíades, al norte de Israel, en las costas del mar de Galilea. Esta familia, Ben Asher, se destacan dentro de esta familia dos hombres masoretas, uno llamado Moisés Ben Asher y el otro Aarón Ben Moses Ben Asher. Ambos crearon códices antiguos, ya, códices antiguos. Uno data del año 895 después de Cristo. Ese es el más antiguo, creado por Moisés Ben Asher. ¿Ya? Moisés Ben Asher. Y el otro, el de Aarón Ben Moses Ben Asher, data de los años 900 y tanto, ya llegando a los años 1000. Muy bien, entonces este texto masorético es una bendición. Sin embargo, los textos originales se separan de este texto masorético. Estamos hablando de 1000 años, 1500 años de separación. Entonces, este texto masorético necesita otros textos que sean más antiguos, que apoyen
su exactitud. Y para ello entramos ahora entonces a los rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos entre los años 1940 y 1950, ya en nuestra época. Estos rollos del Mar Muerto estaban escondidos en unas cuevas conocidas como las cuevas del Qumran, cerca del Mar Muerto. ¿Ya? Unos beduinos pastoreando, apacentando a sus ovejas, a sus cabras. Al parecer una cabrita se le fugó y empezaron a buscarla entre esas cuevas, y uno de ellos lanza una piedra y sonó algo por allá, algo que se quebró, y cuando fueron a ver, en esas cuevas estaban llenas de vasijas de barro que contenían muchos rollos. Bueno, y en esos rollos antiguos que ellos encontraron, no todos eran rollos de textos bíblicos, pero se encontraron 200 manuscritos bíblicos del Antiguo Testamento. Ahí habían también del Nuevo Testamento, pero estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces, no solamente se encontraron rollos, manuscritos, sino fragmentos, pedazos de textos escritos en materiales como de pieles de animales y también de papiros. Se han encontrado 50.000 a 60.000 fragmentos. Entonces eso es maravilloso, eso es una bendición de Dios. En todo ese hallazgo, todo ese descubrimiento de las cuevas del Qumran, los libros que están más representados, más completos, son el libro del Génesis, el libro del Éxodo, el libro de Deuteronomio, el libro de los Salmos y el libro del profeta Isaías. Otra vez, el libro del Génesis, del Éxodo, Deuteronomio, libro de los Salmos y el libro del profeta Isaías. Esos son los que abundan más, ¿ya? Que se descubrieron en esas cuevas. El texto más antiguo es un fragmento, el más antiguo, es un fragmento del libro del Éxodo que data de los años 250 antes de Cristo. Póngale cuidado, antiquísimo, 250 antes de Cristo. Posiblemente ese fragmento sea un fragmento de los textos originales del Antiguo Testamento, porque es antiquísimo. Y el rollo, ya no un fragmento, sino un rollo ya entero, el libro entero, más antiguo que se encontraron ahí en esas cuevas, es el rollo del profeta Isaías, y data de los años 100 antes de Cristo, años 100 antes de Cristo. Así que también es un buen candidato este rollo para ser un rollo escrito de la mano del propio Isaías. Es posible, nadie puede asegurar esto, pero es posible. De manera que ahora el texto masorético no está solo, ahora está acompañado de unos textos, de unos manuscritos y unos fragmentos de manuscritos que se encontraron en estas cuevas del Qumran entre los años 40 y los años 50 de nuestra época, y que son antiquísimos. Estamos hablando de textos que datan por los años antes de Cristo, 200 años antes de Cristo, 250 años antes de Cristo, 100 años antes de Cristo. Así que cuando se compara el texto masorético con todos estos textos que se descubrieron en las cuevas del Qumran, cerca del Mar Muerto, los expertos biblistas y traductores se dan cuenta de que el texto masorético no tiene
que la gran cantidad de diferencias con estos textos. No, son diferencias mínimas, ya, en cosas que no afectan el mensaje central de cada libro. Así que como conclusión, tenemos un buen Antiguo Testamento, una buena traducción. Gracias a Dios por esta familia Ben Asher que tradujo los libros del Antiguo Testamento del hebreo, poniéndole vocales y puntuaciones, llamado texto masorético. Y gracias a Dios por estos descubrimientos que se dieron en los años 40 y 50 en las cuevas de Qumran. Permita Dios, si está en su voluntad, de que algún día se encuentren los textos originales. Sería una bendición. Traería sus consecuencias, pero sería una bendición. Así que Dios les bendiga y nos vemos entonces en la próxima clase.